Principal, Gustavo Cáceres Pazmiño, él es el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-China, obviamente también sobre este tema bastante interesante, vamos a abordarlo el día de hoy. Buenas tardes, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Arranca la entrevista a nuestra compañera Luisa Delgadillo. Gracias, Wendy. Gustavo, qué gusto saludarte. Buenas tardes y bienvenido a Diálogo. La Asamblea Nacional hace pocos días tuvo a bien el tratamiento de la ley que busca lograr esa alianza o acuerdo comercial tan importante para el país entre Ecuador y China. Sin embargo, esto ha quedado para un segundo tratamiento o una nueva oportunidad. Entendemos que hay un plazo de más o menos 30 días en que deberá ser retomado por el Poder Legislativo. Siendo tú el representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, quisiera que le expliques y le digas al país por qué es importante para el Ecuador el poder lograr un acuerdo comercial con el gigante de Asia. ¿Qué ganaríamos como ecuatorianos? Claro que sí, estimada Luisa, estimados amigos, buenas tardes con todos, muchas gracias por este espacio. El acuerdo comercial significa una gran oportunidad para Ecuador. ¿Por qué lo digo de esa forma? Primero, con el acuerdo comercial, una vez que entre en vigencia, vamos a tener acceso a un gran mercado, el mercado más grande del mundo, más de 1.400 millones de personas que pueden convertirse en clientes no solamente de los actuales y grandes exportadores que ya hacen negocios con China, sino también para los medianos y los pequeños empresarios productores, que en este momento, por falta de un acuerdo comercial, les es muy difícil llegar con sus productos a este gran mercado. Podemos decir entonces que el primer punto positivo es acceso a un mercado de más de 1.400 millones de personas. Ya dice la Organización Internacional del Trabajo que una empresa que exporta de forma automática necesita un 12% más de colaboradores en su nómina. Si fortalecemos el sector exportador, que genera más del 20% de los empleos a nivel nacional, vamos de forma directa a impulsar el empleo en nuestro país, que en este momento hace falta. Un punto 2, por el cual es importante el acuerdo comercial. En el tema de importaciones, del 100% de importaciones que se hacen desde China, más del 70% está incluido en lo que son bienes de capital, materias primas, insumos tecnológicos, es decir, herramientas que utilizamos a diario, así como aquí en la cabina muchos de los equipos que se utilizan son de origen chino. En todas las diferentes profesiones se utilizan artículos que ya provienen de este origen. Con el acuerdo comercial vamos a lograr a que vengan con mejores precios, que tengan mejores tarifas, lo cual va a aumentar el poder adquisitivo del ciudadano ecuatoriano porque podrá comprar más cosas a mejores precios. Y un tercer punto muy importante, el acuerdo comercial, contrario a lo que se está indicando por muchas personas y por asambleístas que están oponiéndose al acuerdo comercial, protege la industria local. El acuerdo de la Unión Europea, hace más de 7 años, cuando fue aprobado, incluía un 1.3% de exclusiones, es decir, una protección para el 1.3% de los productos ecuatorianos. El acuerdo comercial con China tiene una canasta de exclusión del 10%, es decir, 8 veces más que lo que protegía el acuerdo con la Unión Europea. Gustavo, se escucha muy bien. Sin embargo, cuando pensamos en el tamaño de Ecuador, que no quiero desmerecerlo, soy ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, y aunque como todos me duele muchísimo lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos, no es menos cierto que estoy segura de que tenemos grandes potenciales y muchos anhelos y esperanzas de días mejores. Pero para poder lograr ese anhelado acuerdo comercial con el gigante de Asia, me pregunto si estamos en igualdad de condiciones de poder ir y estar de vis a vis. ¿Cuál es al momento el resultado o el balance comercial entre China y Ecuador? ¿Y qué nos garantiza que al lograr ese ansiado acuerdo comercial con China vamos a crecer de la misma manera que el gigante de Asia? Claro que sí. Importante mencionar, Luisa, que China en la actualidad y en los últimos 2 años ya se convirtió en el principal socio comercial del Ecuador. Es el principal destino de las exportaciones que hacemos, es decir, las ventas, y el principal país de origen de las importaciones que hacemos. La economía china y la economía ecuatoriana, a pesar de la gran diferencia en sus tamaños, son complementarias. ¿Por qué? China es conocido como la fábrica del mundo. Fabrica tecnología, maquinarias, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, artículos que Ecuador no las fabrica. Sin embargo, China necesita algo que Ecuador sí tiene: alimentos.
China, por ser el país más poblado del mundo, en la actualidad tiene una balanza alimenticia deficitaria. Quiere decir que consume más de lo que produce. De ahí que hay una gran oportunidad para que Ecuador sea un país aliado que pueda abastecer y atender esta necesidad. En la región, países como Chile y Perú son aquellos países que ya tienen acuerdos comerciales con China. En ambos casos, desde el momento en que se firmó, primero que permitió el desarrollo de nuevas industrias, en el caso de Chile, la industria de la cereza, una industria que genera más de 200.000 plazas de trabajo en Chile. En el caso de Perú pasó a vender de más de 3.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. Entonces, vemos de que las economías, a pesar de ser diferentes en tamaño, son complementarias porque las necesidades de China son una y las necesidades de Ecuador son otras, por lo cual estamos optimistas de que esta es una herramienta, una oportunidad histórica que no se puede dejar pasar, más aún en estos momentos que estamos viviendo una crisis de economía y de seguridad. La generación de empleo de forma directa va a influir en el desarrollo de la economía y en esta estabilidad de seguridad. Perfecto. ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto saludarlo, qué gusto estar aquí con usted. Yo quiero consultarle un tema respecto de las situaciones pues, que se dieron anteriormente pues, con algunos chinos, pues como tal, pues, o sea, más que chinos, algunos grupos económicos chinos que pues, estuvieron envueltos en corrupción. ¿Cómo evitar al momento de contratar con estos tipos de grupos económicos, etcétera, etcétera, la corrupción, cómo evitarla dentro del Estado y dentro de la misma empresa privada? Porque no solo hay en empresas públicas como tal, ni en el Estado corrupción, sino también en varios aspectos que se han dado. ¿Está haciendo algo la Cámara como tal? Bueno, Eduardo, es muy importante resaltar de que el acuerdo comercial implica solamente el permitir y dar preferencias arancelarias en el intercambio de productos. No incluye un capítulo en el cual se negocien compras públicas o se negocien proyectos de inversión. Es decir, que este tipo de temas no están dentro del acuerdo comercial. Con el acuerdo comercial lo que se hace es ratificar la soberanía del país para poder tomar la decisión de qué productos sí ingresan y qué otros productos no. Además, si es que hay algún producto que está detallado en la lista del acuerdo comercial, pero el Ministerio del Ambiente tiene prohibiciones o el Ministerio de Producción tiene prohibiciones sobre ese producto, no pueden ingresar. Perfecto. De ahí que es interesante porque muchas personas están malinterpretando el contenido del acuerdo, indicando de que vamos a recibir en grandes cantidades desechos desde China. Esto es mentira. Están indicando también de que los países que tienen acuerdos con China no les ha favorecido. En el caso de Chile y Perú, que son países hermanos, lo tienen y les ha ido muy bien. Es más, Colombia y Panamá, países que de alguna forma pueden ser competidores con nosotros en algunos productos, están buscando un acuerdo comercial con China. Nosotros ya estamos a una aprobación nada más por parte de nuestra Asamblea, por lo cual impulsamos y hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que medite su voto y que tome esto como un proyecto de forma pragmática, no como un tema político, porque en las primeras comparecencias lo que se escuchaba era de que por ser un proyecto del gobierno que ya salió, es un proyecto que no debía ser debatido o era un proyecto que estaba mal negociado. El acuerdo comercial unió a los gremios productivos del país, se trabajó en más de 10 mesas de negociaciones y la información que está ahí definitivamente estamos convencidos es positiva. Perfecto. Ahora pregunto, y es sobre el mismo acuerdo como usted lo acaba de mencionar. Al momento de entrar en competencia con algún producto ecuatoriano, ¿qué beneficios va a tener el hecho o sea, vendría a ser un TLC más o menos con China? Es un TLC lo que se quiere hacer, pero mi pregunta es, nos quita un poco de ventaja. Y otra cosa más también, así mismo quiero hacerle una consulta, geopolíticamente, ¿a dónde lo ubica Ecuador este acuerdo? Porque nos pone entre China y Estados Unidos, pero usted sabe todas las guerras estas geopolíticas que hay, que existen, y la gente se pregunta, ¿vamos a ser de los chinos, vamos a ser de los gringos, vamos a ser de los rusos? Cuéntenos un poquito. Excelente su consulta, Eduardo, porque dentro de la historia china hay uno de los grandes líderes, Deng Xiaoping, decía: no importa que el gato sea blanco o negro con tal de que case ratones. Nosotros como Cámara impulsamos de que si esta es una propuesta que le conviene al país, no importa que sea de China o de Estados Unidos, hay que aceptarla, hay que ponerla en práctica.
Entonces, de ahí sobre el tema geopolítico, si es que es una propuesta que estamos convencidos de que va a favorecer al país, tenemos que hacerlo. Tenemos más de 20 años tratando de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y no se ha podido hacer. Estamos a semanas de poder tener esta oportunidad con China. Y sobre lo que me consultaba, sobre el tema de la competencia o de la industria, yo le pongo un ejemplo. La industria textil es una de las industrias que están protegidas. Muy importante para quienes nos están viendo, nos están escuchando. Industrias que están protegidas, son más de 800 subpartidas que están protegidas. La industria textil, la industria del calzado, metalmecánica, de las cerámicas, de línea blanca, los enlatados de atún y muchos otros productos como el maíz, como el arroz ecuatorianos que nosotros producimos y que China también produce, pero que no van a entrar a competir. De ahí que en cambio vamos a tener ventajas. En el sector textil, si una camisa que se importa desde China paga 40% de arancel, ahora seguirá pagando el mismo 40% de arancel, pero la ventaja será de que las máquinas, que los insumos, que muchas de las materias primas que se utilizan, el algodón, los hilos, que antes pagaban aranceles, ahora no van a pagar. De tal manera que podemos pues darnos cuenta que con el acuerdo comercial la industria ecuatoriana podrá invertir en maquinaria, podrá tecnificar su campo, su finca, sus haciendas para poder ser más productivos y poder competir no solamente con los países de la región, sino para poder atender, como mencionaba, la demanda de alimentos que tiene el mercado chino. Ingeniero Cáceres, ¿cómo está? Le saluda Leonidas Castro. Estas propuestas que tienen ustedes justamente de no afectar al sector metalmecánico, al sector textil, al sector automotriz y cerámico, ¿significa que les garantiza a ellos que en ningún periodo, si se llega a firmar este acuerdo, van a ser afectados? Le pregunto porque, por ejemplo, con la Unión Europea habían tiempos para desgravámenes de ciertos productos, por ejemplo, los vehículos tenían a 5, 10, 15 años. En este caso, no va a haber a futuro ningún riesgo, es decir, ni ahora ni cuando termine o los años que pasen por este tratado comercial con China, porque esa es la duda de que hayan las letras pequeñitas y que se vea el sector, la industria nacional, se ve afectado con el acuerdo. Eso es importante aclararlo y ratificarlo. Estimado Leonidas, efectivamente, dentro del acuerdo se establecen canastas de exclusión, como mencionaba, estos sectores, que son las industrias consideradas muy sensibles, de alta sensibilidad, pero también hay otras que son consideradas de insensibilidad media, como en este caso el sector de ensamblaje automotriz, que entra en una canasta de desgravación de 15 años. Es un tiempo muy amplio. Tenemos incluso procesos de desgravaciones de hasta 20 años con otro tipo de productos, que en el caso de la Unión Europea el plazo máximo fue de 17. En este caso del acuerdo comercial con China estamos hablando de 20 años. ¿Qué significa esto? Que si en este momento un vehículo chino paga 30% de arancel, en 15 años recién llegará a cero, irá bajando 2 puntos por año. Son 15 años que tiene la industria local para poder optimizar sus procesos, para invertir, para tratar de ser más competitivos hasta el momento en que los vehículos chinos lleguen a arancel cero. Pero de ahí que tenemos que ver lo importante de esto es de que nos permite tener acceso al mercado más grande del mundo. China obviamente es la fábrica del mundo y ya le vende a todos. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para poderle vender a ese mercado que en cambio todos quieren venderle. Nosotros estamos a una aprobación por parte de la Asamblea del mismo. No podemos perder esta oportunidad porque sería algo absurdo desde mi punto de vista. La Asamblea Nacional nunca ha votado en contra de un acuerdo nacional. Esperamos que con nuestro principal socio comercial China no sea la primera vez. Ingeniero, ¿y cuál es la expectativa, por ejemplo, si llegamos a buen término con este acuerdo comercial de que la Asamblea lo pruebe? ¿Qué pasa, con, por ejemplo, con los productos tradicionales como el camarón, como el banano, el cacao? Justamente porque son expectativas grandes que dicen, ok, tenemos un mercado muy grande de miles de millones de habitantes, vamos a poder ingresar, vamos a poder ampliar esa oferta exportable y obviamente mayores recursos, mayor dólares en Ecuador y por supuesto mayor estabilidad económica. Como lo menciona Leonidas, mayores ingresos para fortalecer la dolarización a través de las exportaciones. Los productos tradicionales como el banano, que paga 10% de arancel, en un plazo bajarán a cero. El camarón, que tiene un arancel de 5% y ahorita que de forma temporal está pagando 2%, también bajará a cero. Lo mismo el plátano, bajará de 20% a 0%, la pitahaya de 20% a 0%, y así más de 4.000 diferentes productos que Ecuador va a tener la oportunidad de llegar a este gran mercado. Ojo que es muy interesante mencionarlo, de que el hecho de que se firme el acuerdo comercial no significa que de forma inmediata vamos a empezar a vender de todo a este gran mercado.
pero es el primer paso. Ahora nos toca aprender de su cultura, aprender cuáles son los hábitos de sus consumidores, qué tipo de empaque es el que prefieren, para nosotros investigar y desarrollar productos que sean interesantes para ellos. Gracias, ingeniero. Gracias por haber estado con nosotros, Gustavo, aquí en el Diálogo de la Tarde. Vamos a seguir conversando en los próximos días, porque esto trae mucha tela que cortar y hay que seguir conociendo, como usted lo dice, ¿no? Cuáles son los gustos, las culturas de ellos, para adaptarnos a esa, para ofrecerles lo que ellos realmente necesitan o les gusta o quieren, porque a lo mejor hay algo que nosotros tenemos y a lo mejor ellos no lo conocen y les llama la atención y dicen, wow, esto queremos de Ecuador porque no nos lo han ofrecido anteriormente. En buena hora. Solamente una inquietud de mi parte antes de finalizar. ¿Cuál es el sector industrial que más se va a beneficiar o saldría beneficiado con este posible TLC? Con el acuerdo comercial, los sectores que principalmente se beneficiarán son los sectores exportadores, más aún quienes ya hacen negocios con China. La expectativa, la proyección es que en el primer año las exportaciones suban un 20%. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. ¿Con qué tipo de productos? Los tradicionales, como ya mencionábamos, el banano, el camarón, el cacao, las flores ecuatorianas, que son las más vendidas en China, en las fiestas en que más se compra. Pero importante mencionar también que a pesar de que el principal beneficiario va a ser el sector exportador, porque le abrimos las puertas a este gran mercado, el sector de importación también va a tener beneficios, e incluso la producción nacional, porque tendremos acceso a maquinarias y a tecnología con mejor precio, y tenemos un acuerdo comercial que plantea una canasta de 10% de exclusión, es decir, 10% de protección a la industria local, por lo cual aprovecho este espacio e insistimos en que llamamos la atención a nuestros asambleístas para que lo tomen de la forma pragmática y técnica como debe ser tratado este acuerdo, y no como una postura política. Ecuador necesita dinamizar su economía y el acuerdo comercial entre Ecuador y China va a impulsar esta iniciativa. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros una vez más. Lo vamos a seguir molestando en los próximos días. Son las 5 de la tarde con 58 minutos. Vamos a abrir el espacio a los mensajes publicitarios y recomendaciones, y quiero decirles que si quieres sentir que vives en las nubes, te invito a conocer Casole. Este nuevo proyecto